Ecos del Parián. Tu voz en movimiento. Un espacio para ti. Un espacio logrado por la comunidad. Somos un podcast de entrevistas en donde conoceremos a la comunidad del Parián, su trabajo, sus propuestas e inquietudes. Ecos del Parián. Tu voz en movimiento. Muchísimas gracias. Primero que nada, bienvenidas a este programa, este podcast que se llama Ecos del Parián. Les agradezco su presencia. Estamos aquí con tres vecinas del barrio de San Lucas, que son Laura Freyermuth, Beatriz Villarreal y Laura Lichuga, ¿no? Y gracias. Primero que nada, les comento un poco, mi podcast está enfocado a las actividades del Parián en general, pero yo no podía iniciar esta serie de grabaciones sin el principio, ¿no? Y el principio es un poco la historia del Parián, en la que ustedes me van a ayudar como a aterrizar la información y saber un poquito más y de llegar al punto de cómo estamos aquí ahora en Pilares. Entonces quería preguntarles, ¿hace cuántos años son ustedes vecinas de San Lucas? Tengo Beatriz. 83 años de edad mismos, soy nativa de aquí. ¿Llegaste desde bebé? ¿Aquí naciste? Aquí nací, nací en Barrio San Lucas. ¿Tu familia ya cuánto tiempo llevaba? Mi papá llegó cuando tenía 4 años y él nació en 1910, o sea, okay. Y mi madre cuando se casaron en 36. Wow. ¿Tú, Laura? Yo tengo 34 años, creo, viviendo aquí. ¿Por qué llegaste aquí a la colonia? Cuando yo he vivido casi toda mi vida por Coyoacán, y alguna vez caminando dije, ay, qué bonito barrio, yo quiero vivir aquí. Se dio la oportunidad de que estábamos buscando casa, teníamos un dinerito ahí para dar un enganche, y yo me puse necia en buscar una casa aquí en San Lucas, porque me había gustado mucho caminando, y pues la encontré. No cumplía con todos nuestros, deseos de cómo sería nuestra casa, pero cumplía con el requisito de estar aquí. Y pues así llegamos. Y después pues a pagar la casa y meternos al rollo inmenso de cuando se hicieron UDIs y en fin, pero después de muchos años te tocó justo esa época. Laura. Pues yo tengo 11 años viviendo acá. Y llegué como cualquier persona joven que trata de encontrar dónde vivir en esta ciudad. y pues encontré aquí un espacio muy bonito en un callejón de los callejones de Barrio San Lucas, y desde entonces pude encontrar a varios de los vecinos que ya eran muy apasionados del barrio y que confirmaron mis ganas de ser parte de esta comunidad. ¿Y qué recuerdos tienen de la colonia? De cuando ustedes llegaron, por ejemplo, en el caso de Beatriz, bueno... Era otra cosa. Ahora las calles están empedradas. Cuando yo era niña ni siquiera las teníamos empedradas, ni había banquetas, muchísimas casas, muchas bardas eran de adobe, había milpas, había vacas, era otra cosa. Pero habemos muchas familias que a fin de cuentas seguimos aquí. Ya siguen en este caso, pues mis padres, luego yo, ahora mis hijos nacieron aquí, y mis nietos no se despegan tanto de por acá tampoco. ¿Y ustedes? Pero quedamos que les hablamos de tú, porque yo estoy perdón, también. Sí. Mira, yo creo que no ha cambiado tanto la fisonomía del barrio desde que yo estoy aquí. Lo que ha cambiado es la dinámica. Por ejemplo, yo siento que la gente era más cuidadosa del propio barrio. Ahora hay un problema importante de basura. Y bueno, pues esto tiene que ver con la actitud de los que vivimos acá. Sí, se han hecho muchos condominios y acarrea muchas más personas. O sea, la densidad por metro cuadrado ha aumentado. Pero yo no siento que eso haya sido como muy notorio. Es notorio el cambio en el tráfico y en algunos momentos se hizo más porque hicieron no sé qué cambios de sentidos en las calles y de repente empezaron a meterse por acá, pero ya también eso llegó a un equilibrio porque hay muchos callejones y muchas calles estrechas.
Y entonces los que somos de aquí ya sabemos que los hacemos a un ladito y pasa el otro y Sin no problema. hay mentadas de madre, no hay claxonazos, no hay nada. Y los otros, bueno, pues sí empiezan a hacer este tipo de cosas y a la larga optan por irse por otros caminos que sean más rápidos, porque aquí pues finalmente si vas a atorarte, si te vas, sobre todo si te vas en un sentido contrario y la gente no necesariamente lo sabe. Sí, que también, bueno, tengo entendido, tú me dirás, Beatriz, que por ejemplo Avenida Hidalgo, bueno, porque también hay que decirlo, estamos en el Parián, que está ubicado en Avenida Hidalgo 128. Avenida Hidalgo era de doble sentido, hace muchos años. Y teníamos tranvía, además del doble sentido. Sí, que ¿cuánto cobraba el tranvía? 10 centavos. Sí, Bueno, primero 5 cuando era una época chiquita y después 10 centavos. Y lo osaron subir la cuota. Y podíamos, fíjate que podíamos, nosotros andábamos mucho en bicicleta. Ajá. Entonces, regresar de Coyoacán en bicicleta era entre la vía y el pavimento. Uh-huh. Y se podía. Que ahora también, bueno, es uno de los grandes problemas, yo creo que en vialidad, que pues es de las avenidas, todo va para adentro, ¿no? Y luego Coyoacán, que siempre es centro de reunión de muchas cosas. Y aún así se vuelve cuello de botella. Sí, sí, y también con el número de escuelas que están. Sí, digamos que si tú tratas de recorrer Hidalgo de División del Norte al centro, Uh-huh. como a las 2 de la tarde, te puedes tardar 1 hora. Es imposible. Puedes llegar caminando al mismo tiempo. Ay, no, antes, sí. mucho antes. Sí. No haces 1 hora caminando. Que es muy rico caminar, por cierto. Sí. Yo vivo cerca de División del Norte y caminar ese kilometrito es riquísimo. Pero bueno, Y esto es muy bonito, que es un barrio caminable. Sí. Y los vecinos lo caminamos. Uh-huh. Y pues ahí nos saludamos todos de vez en cuando. Dices, ay, como que no he visto a este señor. Ah, sí, cómo no. Y ya te saludas. Es muy agradable esta posibilidad. Notas cuando un vecino es nuevo, ¿no? Todavía, o sea, tienen esa parte de comunidad que, Sí, hay gente, que se conocen. Hay gente, desafortunadamente, yo digo que eso es desafortunado porque es muy bonito conocer a la gente con la que nos cruzamos. Que hay gente que llega en su coche, tiene puerta automática y se mete a su casa y nunca trata con nadie. Pero los que sí caminamos, nos saludamos y nos sonreímos. Y nos y sí, muy bien. Sí, yo en eso hasta luego me da pena con mi pareja porque hasta si voy, no sé, a la tiendita o algo, es como te tardaste el doble. Perdón, es que me encontré a Betty, es que me encontré a Lau, es que me encontré a no sé Vas quién. como señorita México. Ajá, y pues te quedas ahí platicando de esto y del Como otro. Rosita de Santa María, Exacto. dice mi sobrina, que te atoras en cualquier Sí. lugar. Lo cual está muy padre, pero bueno, también hay que... Pero lo que sí a mí me preocupa de estos cambios son estas observaciones que hacen Lau y Betty. O sea, una es progresivamente el cambio de construcciones, de casas a condominios, y entonces detrás de esos portones, pues quién sabe quién está, se rompen un poco esos lazos. No que estén malos condominios, simplemente cómo reforzamos pues, las dinámicas de interacción. Y la otra también, coincido en que hay un mayor descuido de lo que yo digo, la infraestructura urbana. Entonces el empedrado cada vez es más riesgoso, la banqueta tiene una piecita suelta, la fuga de agua que nunca queda reparada, el camión de basura que deja de venir de vez en cuando, o sea, cosas así que la verdad es que sí hacen un poquito cansado el asunto y que pues también como comunidad seguimos buscando alternativas para que haya mejores condiciones. Digo algo triste y tal vez característico de esta época en que este año ha sido especialmente difícil el acceso al agua. Y entonces han sido más frecuentes las visitas de las pipas de agua. Pues son pipas que no caben. Eso iba antes, lo que te iba a decir, porque Exacto. San Lucas es un barrio con callejones y calles pequeñas, ¿no? Entonces, estrechas en algunos lados, y sí es como difícil el paso. Incluso los camiones de reparto de las tienditas también luego se llegan a atorar, ¿no? Del gas, sí. Uh-huh. Y luego traen sus pértigas grandototas para alzar los cables y que puedan pasar. O sea, son algunas cosas pues muy de barrio. Unas Sí. por otras, también las banquetas son muy estrechas. Son Y terribles. tienen arbolitos. Entonces hay muchísimas partes donde de plano no puedes caminar sobre la banqueta y te bajas. Caminas sobre las piedras. Yo camino mucho sobre el empedrado y no me afecta. Por sí. Sí, que el vecino ya lo sabe, pero si te topas con Te vas el cuidando. que va en el coche y no sabe y te avienta el coche o no tiene preferencia por el peatón, pues también. Como viene despacito por el empedrado, podemos más o menos. Lo que yo sí he visto es que justo aquí en Vicente García Torres, como cada vez es más difícil el tránsito,
la gente decide usar en doble sentido Real de San Lucas y entonces es más complejo esto que dice Betty, ¿no? Vas a pie, te bajas y entonces ya traes uno por atrás, por adelante. Y yo no creo que tenga que ver con el tamaño del barrio. El tamaño del barrio está perfecto, pues así es parte de la historia, pero sí son como estas adecuaciones que hay que ir haciendo de señalización, de ver qué tipo de transporte puede entrar a qué calles o no, porque sabemos que hay gente que pues corta por aquí por el tráfico, entonces de qué manera modificamos o mejoramos el tráfico en los cruces aquí de División, de Churubusco, de las calles aledañas, o sea, es actualizar la ciudad para que los barrios sigamos existiendo. Y de eso que habla Lau, los domingos se ha vuelto muy usual estos dobles sentidos, justamente aquí en Hidalgo, porque hay una empresa de lavado de coches. Y entonces se hacía una cola y se ponían en doble sentido. Y creo que parte de lo que lograron ustedes, porque ustedes fueron quienes hablaron, fue hablar, ¿no? Creo que esto es una cosa que vale la pena mucho recalcar. Nosotros pensamos, al hablar de nosotros, quiero decir de muchos de los que hemos estado en este proceso del Parián, que insisto, somos muchos, es confiar en el diálogo, ¿no? Y creo que hablando podemos ir mejorando también muchos de los aspectos negativos de los que está hablando Lau en lo que toca a nosotros vecinos, incluso organizarnos para hacer solicitudes a los gobiernos central o local para lograr mejoras, para lograr que las cosas funcionen pues como deberían de funcionar. Como deberían de ser. Y a eso vamos, Lau. Nada más vamos a regresarnos un poquito a la historia, ¿no? Para empezar por ahí. De ustedes, ¿qué recuerdo, a partir de que, por ejemplo, en tu caso que llegaste ya más recientemente, qué recuerdos tienen de este inmueble, de esta parte, de esta manzana del Parián? Yo me acuerdo del Parián primero como Banco Internacional, no, Banco del Atlántico, que lo vende a Banco Internacional, que cambia a nombre de Vital y después la huelga. No, creo que no fue una huelga, más bien fue pues el abandono a partir de los problemas de pago con la deuda, y que estuvo abandonado, más o menos mantenido algunos años, y poco a poco fue cayendo en el abandono total. Hasta que quedó... con mucha basura, y han pasado, digamos, como diferentes épocas, ¿no? Algunas épocas más oscuras, en donde de plano era un lugar que te alejaba, que parecía indeseable. Otras en donde crecía, por ejemplo, la fauna. Hubo una época en que había gatos aquí adentro, muchos gatos, y alguien los alimentaba. Otra época en donde ya tiempo después los vecinos empezaron a buscar que el Parián tuviera un uso, bueno, que no se diera algunos usos en particular. Esa parte de la historia no la viví yo, quizá vea así. Y que no estuviera abandonado, ¿no? Y que no estuviera abandonado, pero a lo mejor no todavía con la idea de qué se quería. Okay. Más bien, qué es lo que no se quería. ¿Y tú, Beatriz, qué recuerdas de aquí? Ahora sí que yo sí me acuerdo de cuando era la casona. Nunca conocí por dentro esa casona, pero era un predio muy grande para ser una sola vivienda, digamos, ¿no? Y la devuelven, no desconozco a quién se lo venden ese predio, y construyen un centro comercial en una época en la que yo creo que todavía no estaba el auge de los centros comerciales, porque yo no sé si existía Plaza Universidad. Se dice que fue la primera, norte, ¿no? Que el Parián fue la primera, primer intento de centro comercial. Yo pensaría que sí, al menos yo no me acuerdo de que hubiera otro antes, y aparte de todo, ni estábamos acostumbrados, y quizás Coyoacán es más conservador. Entonces las dos cosas hicieron que no funcionara. Tenía una tienda grande, que ya empezaban las tiendas grandes, que era Blanco. La tienda se llamaba, era de Almacenes Blanco. Lo que después fue Soriana. Que después fue Soriana. Bueno, Gigante y después sí, Soriana. Sí, tienes razón. Y tenía locales pequeños, pero había tortillería, había panadería, había una de artesanías que se llamaba El Equilibrio, no sé si la recuerdas, se llamaba El Equilibrio.
Pero para mi entender, aparte de que la gente no estaba acostumbrada a estos centros comerciales grandes, estábamos acostumbrados a las locales que estaban la zapatería, la verdulería, todo lo que nos atendía las necesidades inmediatas, ¿no? Y aquí empezaban ya a poner, aunque sí había panadería y tortillería, había otro tipo de cosas que la gente, pues no estábamos acostumbrados a estar gastando tanto el dinero, que me dinero. Pero además creo que un factor muy importante fue que todavía no estaban acabadas las accesorias, los locales, y ya unos empezaron a abrir. Entonces, si tú empezabas a pasar por los pasillos, había todavía algún cerro de arena, algún montón de mosaiquitos, y no resultó muy atractivo. Para mí, que ese fue un segundo factor por el que no funcionó el centro comercial. Se abre más o menos en 65, se construye más o menos en 65, no creo que funcione más de 3, 4 años. No mucho. Para 70, sí, más o menos 70, 71 me parece más bien, ya está haciendo la liquidación esa tienda grande. Los demás pues desaparecieron y ya. Pero en la tienda grande hace su liquidación y todos los vecinos, decía por ahí un vecino hace poquito, yo me acuerdo que tenía una camisetita que ahí me compraron en esa liquidación. Yo me acuerdo haber venido efectivamente a comprarles pijamas a mis hijos. Okay. En esa gran liquidación que hicieron. Ahí fue donde nos acercamos hasta la liquidación. Pero mientras vendía normal, no. Se queda mucho tiempo abandonada. Y hasta que llega el Banco del Atlántico, pero fácil, esto fue en 71 más o menos la liquidación, y el Banco del Atlántico llega como en el 80, 82 o por ahí, como 10 años nada más estuvo Banco del Atlántico, yo creo. No sé, ahí sí también pierdo un poco las fechas de cuando ya desaparecen el Atlántico y Vital, pero no creo que haya sido más de 94, 95, y se vuelve a quedar abandonado. Tengo, según lo que yo investigué, 2003 más o menos es cuando ya queda en abandono. No, fue antes. Antes, porque ya precisamente ya nos quejábamos del abandono, y entonces la delegación en 2003 quiere pasar sus oficinas para acá. Pero protestamos porque en una delegación con tanto movimiento nos iba a desquiciar el barrio. Es cuando estaba María Rojo. Y ahí se vuelca medio barrio para protestar. Y nos hicieron caso de eso, porque comprendieron que no lo queríamos. Vamos ahora a esa parte. ¿Cómo se enteran ustedes, por ejemplo, en el caso de ti que tienes más tiempo, de las acciones que se empiezan a emprender para rescatar el inmueble? ¿O por qué decide alguien rescatar o en qué momento? Sí, bueno, no sé bien cómo es que nos enteramos todos, porque nos volcamos efectivamente. Pero ya hace algunos años para acá hacemos de plano, ponemos letreritos en los postes, ponemos y entonces los vecinos se empiezan a enterar. Y tuvimos también una época, no tenía nada que ver con el Parián, pero una época que nos querían poner parquímetros en el barrio. Y dijimos, ¿cómo parquímetros en el barrio? ¿Cómo vamos a pagar por estas estaciones frente a nuestra casa y no son turistas que vienen a Coyoacán o que se vienen a estacionar acá? Entonces también esa protesta se volvió igual con nuestros avisos en los postes. Primero te daba pena poner el aviso, pero ya después. Son una comunidad unida. Diría yo que aunque hay grupos, aunque hay ciertas divisiones, sí hay unión de algunos grupos. Yo diría que sí, hasta cierto punto. Tuvimos otro momento que también nos unió, que tampoco tiene nada que ver con el Parián, pero no queríamos, nuestro piso es muy arcilloso en todo el barrio. Fueron canales en algún momento y nos querían, pues de forma comercial, querían una empresa de gas, quería meter el gas entubado. Dijimos, nos va a destrozar el piso es arcilloso y eso es peligroso, va a destrozar el empedrado, esto no va a funcionar, no queremos. Y además en ese entonces se oía mucho de que explosiones y que no sé qué. Cuando andaba de moda el gas natural, ¿no? Que lo metieran por todos lados. Entonces también nos unimos mucho los vecinos, o sea que cuando algo sucede con nuestro barrio, como que respondemos. ¿Tú, Lau? Hay de todo, pero la verdad es que para mí era muy feo pasar por el Parián. O sea, yo que como mujer joven luego empezando caminando en la tarde-noche, hubo épocas en que pasar por acá era mejor cruzarte la banqueta o no pasar, porque estaba súper oscuro y daba miedo.
O sea, digo, sé que también daba como misterio y cautivaba y mucha juventud decía como, ay, qué padre, hay que meterse. Pues claro que tenía su encanto, pero digo, en el día a día como de ir pasando, que vas corriendo, era como, híjole, no, mejor me doy la vuelta porque no me quiero arriesgar a que algo me pase. Sí recuerdo una época en que incluso en la calle de Vicente García Torres en la noche, no sé quién, qué autoridad o cómo, pero les daba permiso a personas en situación de calle de dormir en la banqueta. Entonces era muy triste porque era pasar y ver las mismas cobijas diario, ¿no? Veías así tic, 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 tic las líneas, no saber quiénes eran esas personas y pues sentir feo de que no hubiera tampoco un trato digno para esas personas y que en cambio se dejara el Parián abandonado. O sea, como que esa combinación pues me hablaba de horror, de injusticia y algo que me daba mucho coraje. Aparte de miedo, me daba coraje. ¿Y cómo llegas a integrarte a esto? Pues llego porque precisamente como dice Betty Lau, hay canales de información que además ha costado mucho cuidarlos para que sean eso, canales de escucha, de diálogo, y cuando pasa algo pues siempre estamos. Entonces a mí yo los empecé a conocer por un recorrido que se hizo en el barrio, justo hablando como de dinámicas urbanas. Les voy conociendo y justo una vecina, Ana Álvarez, empieza a volver a tocar el tema, yo creo que hacia 2015, empieza a tocar el tema de, oigan, ¿qué onda con el Parián? Y se empieza a ver un poquito más de organización, de nuevos lemas, uno que nos daba mucha, bueno, que les da mucha risa, me lo cuentan, el de nada en el vecino, nada en el Parián sin los vecinos, pero que había gente que pensaba que el nada era de ven a nadar, ¿no? Pero era de nada, o sea, no decidan nada. Sí. Es que una vecina precisamente que vive aquí enfrente puso su mantota, es una manta muy grandota que decía eso, nada en el Parián sin los vecinos. Y empezaba a correr la voz que vamos a poner alberca. Pero no se era por ahí. de eso. Y justo en esa época yo recuerdo que Laura era una gran investigadora de muchísimas cosas, una maga de los recursos de transparencia, de las solicitudes de transparencia. Y yo ahí poco a poco me voy incorporando muy poquito, ¿no? Como, a ver, ¿de qué se trata? Y demás, ¿no? Y a lo mejor con un poco más presencia hacia 2018, ¿no? De empezar a decir, ok, sí, tenemos que otra vez volver a contar la historia con claridad, porque pasa esto que nos comentas, como, ¿y qué era antes? ¿Y de qué se trataba? ¿Y quién lo tiene? Y que finalmente yo sí creo que una gran herramienta que hubo para que el Parián no se transformara era el misterio y la opacidad, porque al no tener claro la propiedad del dueño, no tienes claro un interlocutor y no sabes con quién ir a sentarte para decirle, oye, somos comunidad y queremos esto. Digamos que en momentos determinados nos hemos formado como comités o comisiones o como grupos de representación, según se ha necesitado. Exacto. Pero lo que somos y lo que hemos sido y lo que queremos que esto continúe es un grupo. Okay. Un grupo sin protagonistas, en donde todos caminamos hacia un mismo fin. No es nada fácil, no llegamos a caminar hacia un mismo fin de la noche a la mañana. ¿Cómo? Realmente no lo sé. Creo que yo sí diría que un momento de mucha unidad fue con lo del gas natural, porque además logramos hacer una lucha muy organizada en donde hicimos unas elecciones que estuvieron sancionadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y fuimos pues, muchos vecinos a escucharnos y a votar lo que queríamos. Y logramos que se detuviera la entrada del gas natural, ¿no? Y entonces ahí de repente nos reconocimos y dijimos, hombre, creo que sí podemos hacer cosas. Creo que podemos hacer cosas, ¿no? Okay. Y entonces, poco a poco vamos como platicando unos vecinos y como diciendo, ajá, sí, creo que tenemos cosas en común, ajá, creo que sí pensamos más o menos igual, ajá, creo que nos preocupan las cosas, creo que tenemos la intención de trabajar por el barrio, eso. Poco a poco vamos dirigiendo nuestras baterías o nuestra fuerza hacia el Parián. ¿Y por qué el Parián? Pues porque era un enorme edificio abandonado a la entrada del barrio. Este lado
porque somos varias Lauras, inventa que es como un gran elefante en la sala, ¿no? Y de repente vamos variando a que sea un elefante verde, a que sea un elefante, pero que sea un elefante que nos convoque y no que nos aleje. Y vamos muy de a poquito, es muy bonita la historia, pero muy de a poquito diciendo, a ver, ¿qué es lo que no queremos del Parián? Ah, pues no queremos que esté abandonado. Okay. ¿Qué más no queremos? Ah, pues no queremos que se privatice. Okay. ¿Qué más no queremos? Y hacemos una lista después de muchas reuniones en casas de diferentes de nosotros de qué es lo que no queremos. Y luego decimos, a ver, ¿pero qué no sería mejor que digamos lo que sí queremos? Y entonces surge este decálogo que ustedes conocen del Parián y que fueron muchas noches de chorcha, ¿sí? Entre los vecinos, pero también de trabajo, decir, a ver, entonces, ¿qué queremos? Que el Parián sea un espacio público, que no se privatice, pero entonces queda primero que sea público, que sea para el goce y disfrute de todos. Y así vamos transformando cada una de las ideas que habíamos construido, hacerlo positivo, y de ahí seguimos sumando personas y vamos luchando. Porque además de repente llegan rumores, ¿no? Es que vimos a gente trajeada que se estaciona en el estacionamiento del Parián y están tomando medidas. ¿Qué quieren hacer? Oye, cuando vinieron a hacer las pruebas de color. Ah, o claro. sea, de la nada apareció así en esta fachada de Vicente, bueno, en caja de adentrito, cuadritos de color así como de a ver qué color se ve mejor, ¿Cuál le vamos no a sé poner? qué, ajá, entonces como de a ver quién eres o qué, ¿no? ¿Quién te dio las llaves? ¿Con Entonces, qué se enfrentaron primero? Cuando ya deciden organizarse. lo que dice Lau es cierto. Teníamos idea de por dónde estaba la propiedad del Parián, pero no teníamos claridad, entonces preguntamos 187 veces al IFAI de quién Que se era, supone quién que era la el encargado tenía, de decir, ¿no? quién en ese momento lo tenía escrito, quién tenía la responsabilidad. Y fue un periodo largo, porque además yo al menos sí tengo claro que era una estrategia. En algún momento nos mandaron a hablar con los de Ruta 100, por ejemplo. Y dices, ¿y por qué los de Ruta 100? Bueno, pues porque en alguna minuta de algo habían dicho que Ruta 100 podría tener ahí algo que ver. Nunca tuvo nada que ver, pero para llegar a eso tocábamos puerta que no precisamente te la abren inmediatamente, claro, y regresábamos. Y pues fueron muchos años, no meses, de estar en esto. Y luego, pues vamos muy encarrerados y ¡zas! Que viene la pandemia. Y entonces en la pandemia, pues todos nos metemos a las casas y dejamos esto un poco de lado. Y después de la pandemia viene otro rum, y es que quieren meter aquí un cuartel de la Guardia Nacional y un banco del bienestar. Entonces, otra vez, ¿no? Fue como una inyección para ponernos las pilas y decir, no, ¿qué queremos? Lo que ya sabemos, nuestro decálogo. Y luego de repente, mágicamente, entran otros actores. Siempre estuvimos muy reacios a que pudiera haber intervención de políticos, porque pensábamos que pues, podría ser el botín político de cualquiera y que nosotros no queríamos ser el botín político de nadie. Pero por alguna circunstancia, sí, de la vida, nos ponemos en contacto con Ana Francis Moore, que era diputada por Coyoacán. Y lo primero que nos dice es algo que a mí me dejó los ojos cuadrados. A ver, yo soy diputada y mi trabajo es acercar a ustedes los ciudadanos con los diferentes órganos de gobierno. Y dices, ¿qué?
yo nunca había Un tenido diputado que trabaje así, para, ¿no? para el pueblo. Y entonces decimos, pues lo que queremos es pues ver que ya sabemos en manos de quién está el Parián, ya sabemos que quieren hacer como un uso parcial para el Banco del Bienestar y estas cosas, y nosotros tenemos unas ideas diferentes. Y dice, bueno, pues yo no tengo nada que ver con el Parián, pero yo les ofrezco conseguirles una audiencia con el jefe de gobierno. Y dijimos, otra vez. Otra vez. No, okay. Bueno, pues total. ¿Y sabes qué sucede? Que sí nos la concede el jefe de gobierno y de ahí empiezan las cosas a acelerarse. Y increíblemente, ¿en qué sería? 2 meses se concreta. Y todavía no nos lo creímos tanto. Estás hablando de jefe de gobierno, Martí Batres. Okay. Y entonces cuando yo te digo que somos todos, seguimos siendo todos. Ustedes que le están dando vida, ustedes que están tomando actividades, que están promoviendo el conocimiento del Parián, somos todos los que estamos en Me esto. queda claro que no es una lucha sencilla, no es una lucha corta, lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire. Es una lucha de muchos años, con muchos actores, y se los decía yo, al final uno agradece, porque si yo estoy aquí, es porque ustedes lucharon por un lugar como este, ¿no? Entonces eso es algo de agradecer. Estamos juntas, porque estamos juntas. Fíjate que cuando algo amenaza, efectivamente la gente se une, porque efectivamente, digo, son un grupito pequeño el que encabezó los trámites y todo esto, pero en esas luchas de que no queremos que nos pongan, por ejemplo, los parquímetros, o no queremos que nos pongan, bueno, en el caso de los parquímetros estábamos los 5 barrios alrededor de Villa Coyoacán, era Santa Catarina, del Carmen, San Lucas, éramos 5, La Conchita, éramos 5 barrios, y nos unimos los 5 barrios y fuimos constantes. Esas dos cosas han sido claves para lograr las cosas. Cuando fue lo de la protesta por la delegación, también nos unimos todos los barrios. Cuando fue la protesta por la Guardia Nacional, también nos unimos todos los barrios porque tampoco queríamos un cuartel aquí en medio de las escuelas. Entonces, esa unión vecinal ha sido muy importante, a mí me parece. Pero claro, alguien tiene que encabezar. Y bueno, aquí Laura, si alguien vaya esta otra Laura, Pilar, hay varios vecinos que han sido clave en este último tramo, en ese de veras a llegar con la gente indicada, en la constancia, en el documento que hay que entregar, pero sí pues nos ha ido muy bien. Nos agradecemos mucho. Y yo te diría que, o sea, te estamos contando esta historia, pero seguro hay muchas más. Yo así como recapitulando, pues sí, está esta parte de la lucha para que no fuera la alcaldía, la lucha para frenar otros momentos en que nos dicen que a lo mejor se hace un centro comercial con departamentos de lujo, luego la lucha para que aunque no hubiera amenaza se resolviera el asunto para que no estuviera abandonado. 2018 igual con esta etapa que se estuvo organizando y que ya casi se concretaba y que se le da entonces la administración mancerista le da un PATR al Hospital de la Ceguera para que hiciera aquí un hospital o demás, y que además dolió mucho porque justo pues los vecinos nos habíamos organizado ya por más claridad de un sueño, pero pues pesa más la voz de un jefe de gobierno que de vecinos, ¿no? Entonces, y tampoco era oponerse a algo que sonaba muy loable como la atención a la salud, pero pues nunca se nos reconoció como interlocutores. Entonces, a esto que yo te decía del misterio, se suma lo que dice Laude, un desgaste, o sea, de que nos traían, tócale por aquí, tócale por allá, reunión, ahora un nuevo oficio, investígale, o sea, de verdad que era... Y es empezar otra vez, ¿no? O sea, te hacen sentir esa parte. Sí, y qué tanto... Llega un punto en el que dices, pues si llevo 50 reuniones donde me están dando vueltas, ¿le echo ganas a las 51 o qué? ¿No? Entonces, sí siento que fue una estrategia para que nos cansáramos y luego pues este golpe de, ay no, ¿qué creen? Siempre va a ser para acá y pues se aplaca, como dicen mis compañeras, ¿no? Entre la pandemia, ese dolor.
Y creo que ahí fue clave lo que te comentaban, de empezar a decir que sí, teníamos ese decálogo maravilloso, pero también el sueño de decir Centro Cultural Ambiental Comunitario, que empezó a construirse con talleres que se hicieron incluso en la pandemia, algunos presenciales, algunos digitales, según los semáforos, y que eso también nos ayudó a trascender las mantas del no, sino a las mantas del sí, a las mantas verdes y a las mantas de enunciar que queríamos algo, ¿no? ¿Cuál fue el cambio con Martí Batres? ¿Qué fue, o cómo fue el acercamiento? ¿Qué fue lo que les dijo? Yo creo que, bueno, yo creería, y ahí es donde sí, como dices, o sea, la comisión no es una comisión que encabece, es una comisión que, justo como era la pandemia, pues había limitaciones de cuántas personas te podían recibir a la hora de ir a entregar oficios o lo que sea. Entonces, en las reuniones se decía, ok, ¿quién vino a la reunión? ¿Quién va o sea, ¿quién vino a la reunión vecinal? Y de ahí, ¿quién va a la reunión a entregar tal cosa? Ah, no, pues tales va. Y se buscaba, bueno, al menos que a la siguiente vaya alguien de ese mismo grupo para tener un hilo, ¿no? Y así estuvo funcionando hasta yo creo que el año pasado, que otra vez retomamos esto justo al encontrar el contacto con la diputada Ana Francis, que dijimos, vecinos, otra vez hay que reactivarnos, ahí entra un artista que nos ayuda a volver a hacer invitaciones, demás, y ahí lo que yo te diría es, bueno, se redefine esto como de quién va a estar yendo a las reuniones, pero todo derivado de las reuniones comunitarias. O sea, si yo iba a pararme ahí es porque yo llevaba la voz de lo que me habían dicho acá los vecinos, ¿no? No porque yo estuviera diciendo, ah, ahora va a ser tal, ¿no? Y eso creo que es uno de los retos organizativos, ¿no? de la comunidad, pero pues se ha librado. Y lo que fue diferente, yo creo, fue que sí llevábamos la propuesta, que habíamos estado trabajando en talleres, demás. De pronto había expertos que nos decían, pero es que como una propuesta si nunca han entrado, no tienen los metros, no llevan un proyecto. Bueno, pues sí, no podíamos entrar porque no teníamos permiso, pero pues tenemos una claridad de una propuesta. Ya también el gobierno que ponga de su parte y nos diga eso con qué pata. Les llevábamos incluso hasta una lista de, mira, tienes todas estas políticas públicas, tienes pilares, jardín polinizador, cosecha de lluvia, tal, tienes menú para aplicarlo acá, ¿no? Solo móntalo. Ajá, ¿no? Móntalo, ¿no? O sea, confía en que acá estamos. Algo que sí nos decía tanto la diputada como el jefe fue, o sea, ¿qué tanto esto es algo que la gente quiere? Porque obviamente otras veces que se ha intentado algo, pues hay un rechazo. Entonces, fue importante por eso para nosotros juntar firmas, estar haciendo visible la causa, tener presencia en medios, como toda esta parte para que vean que era real, que no era una ocurrencia de alguien, sino que sí era un anhelo, pues, que se había ido cultivando a lo largo de los años. Y yo creo que eso fue la diferencia, que vio que se había propuesta, que sí vio que había apoyo, que estábamos dispuestos a darle seguimiento a todo el proceso de implementación y pues sobre todo que pues se dieron cuenta que sí había esa flexibilidad y esa voluntad política para resolver lo que estaba atorado. ¿Y qué fue lo que ofreció el gobierno de la ciudad? Pues justo la propuesta pues fue empezar la rehabilitación del espacio por etapas. Creo que ahí también es clave el perfil de los funcionarios a los que les asigna, que es ACEDUBI, como para estar al principio al frente de este proceso, y de cómo se identifica que hay un fondo de los inmuebles del centro histórico que se puede hacer compatible para acá porque es una zona de patrimonio, y entonces se tiene como una primera inyección de recurso económico para estas primeras etapas, que fueron 50 millones. Justo con lo cual se empieza a hacer la limpieza, la rehabilitación y una adecuación del 10% del terreno, que es lo que hoy son pilares. Eso que mencionas, yo vi una conferencia que dio Martí Batres en mayo apenas, ¿no? de este año, en donde menciona precisamente las dos etapas, la de desmantelación y limpieza y después la de transformación, otorgando los 50 millones, que fue como de... Sí, ¿no? O sea, fue muy rápido, ¿no? En cuanto él toma posesión, me parece, no, al menos muy recién que la tomó, él nos menciona entre sus 100 puntos a realizar el atender el Parián. Y esa mención se logra justo de que la diputada nos lleva a verle y le presentamos, ¿no? la propuesta, ¿no? Le llevábamos así toda la historia de, a ver, ya nos dijeron que esto así en un punto súper chiquito, como de, a ver, ya no sabemos toda esa historia, ¿no? Acá está la propuesta, ¿qué onda?
y hacer seguimiento, ¿no? Y Seguimiento de, oiga, que sí lo comenta, bueno, lo decía él, que sea un lugar participativo y comunitario de la mano con los vecinos, espacio público, comunitario, cultural y ambiental, Y si ¿no? tú ves lo que dice él, está en el En el decálogo. decálogo, sí, claro. Porque además, digamos, algo que es muy de agradecer, es que nos oyeron. Es que leyeron qué es lo que estaba sucediendo, no nada más en el papel, sino leyeron cuál era el sentir de las No nada personas. más te dieron tu acuse de recibido. Exacto. O sea, sí se que era tomaron lo que el siempre tiempo nos de... pasaba, ¿no? Claro. Entonces, diga, para mí, que tengo muchos años de pues, dar lata con diferentes instancias de gobierno, encontrar funcionarios que te escuchaban y que procedían conforme a lo que estaban oyendo, es una sorpresa maravillosa, ¿no? Sí, que encontraron los mecanismos administrativos para hacerlo realidad. Por eso digo, es una cuestión entre creatividad y voluntad de, claro, existe esto, entonces esto, listo, se arma. Y algo que Lau te comentaba de cuando se habló con Ana Francis fue, que a mí se me hizo muy importante, que fue, como vecinos no venimos aquí con una preferencia partidista. Venimos como vecinos, como comunidad, ante sus autoridades que son competentes ante los temas. Entonces, de una vez decimos, esto no va a ser, lo que ella decía, no va a ser botín, pero se le dijo explícitamente, ¿no? Y también se le dijo a Martí Batres, ¿no? Como... hay que aclararlo. Sí, sí, ¿no? Claro. Como no estamos viniendo en modo clientela, dádiva, algo, o sea, somos comunidad y venimos pues a ejercer nuestros derechos, a pedir esto. Y yo creo que ahí también la respuesta fue positiva, no hubo una molestia como de, ay, ¿cómo, no? Nunca se nos pidió nada a cambio, o sea, no fue como que dijeran, bueno, pero pásenme las A copias ver de los si exactamente, emails, nada. Me llevas tus o- votantes, ¿no? Sí, Ajá, no, claro. porque sí era un temor en esto que dice Lau, teníamos mucho cuidado de que nadie nos fuera a usar para una causa de otro tipo, y ahí era estar cuidando con que pues sí le voy a pedir, pero que no me vaya a salir con algo, y pues no, se cuidó, yo creo que ahí la dignidad se cuidó la dignidad del barrio para cumplir este sueño. Y creo que eso se ve hoy, ¿no? En que cualquier persona puede venir hoy a tomar clases gratuito, no tienes que anotarte para nada. Y pues eso, que se mantenga abierto, sí, para la comunidad de San Lucas, pero realmente siempre dijimos, es algo para la zona y para la ciudad. Y para la gente. Con eso voy a la siguiente. ¿Están satisfechas con lo que se ha hecho hasta el momento? Yo estoy de lo más satisfecha, como te decía, antes de que empezáramos a platicar formalmente, para mí que sea un espacio público, un espacio de crecimiento, de reunión, un punto social, ya estoy regalada. ¿Que quiero más? Quiero más. Tenemos lista de deseos. Yo quiero un espacio verde, ¿no? Yo quiero un espacio en donde la parte de la naturaleza esté más presente. Pero, pues no hemos dejado de trabajar. Que aparte el inmueble te da, ¿no? O Sí. sea, el inmueble son 10,000 metros Son cuadrados. son 10,000 metros de terreno. De terreno. Sí. Y 20,000 de 15, construcción. 20 de construcción, ¿sí? Bueno, eso nos... Y pues seguimos y vamos a seguir. De cualquier manera, a mí me queda claro que la función inicial de toda esta lucha se cumplió. Llegamos a tener un espacio público para el bienestar de todos y todavía necesita un poquito más limpieza, pero que esté limpio, que sea atrayente y no repelente. Podemos seguir trabajando de la mano de las autoridades, que ahora esto es muy importante. Hay autoridades que le van a dar un presupuesto, que van a inscribirlo dentro de algún programa y dentro de algún objetivo de gobierno. Y entonces con ellos hay que trabajar. Antes estuvimos trabajando como paralelamente. Ya no tenemos que hacerlo. Son ellos, porque finalmente este espacio es un espacio del pueblo a través de una organización administrativa que es el gobierno, y en este caso de la Ciudad de México, y hay que trabajar con ellos y caminar. Falta mucho. Van a la par. Sí, Vamos juntos. Yo quería mencionar, me voy a regresar un poquito, no tiene Sí, nada que ver con esto, con los proyectos, en cómo nos organizamos en un lugar muy querido, al menos para mí, que es la Plazoleta. Ay, sí. Tenemos, que fue realmente donde nos empezamos a reunir. Donde está la fuente. Siempre mencionó Laura que las casas, eso ya fue cuando ya se volvió amistad en algún grupo pequeño, diremos. Y pues la pandemia y todo lo que quieras que fue por Zoom. Pero en la Plazoleta
fue nuestro lugar inicial de reuniones, abierto a que todo el barrio, el que quisiera se acercara. Los más perseverantes, pues estuvimos ahí, las más perseverantes todavía trabajaron en hacer esa conexión con ¿Es el corazón de San Lucas? Pues el del corazón viene a ser quizás la capilla, pero no tenemos ningún parque, no tenemos ningún deportivo. Que también es importante este espacio por eso, ¿no? Por lo mismo también se luchaba mucho por eso, porque no tenemos nada de eso. Tenemos las dos fuentecitas, la de aquí de San Miguel y la de precisamente la antigua Tasqueña y América. Son lo único que tenemos como grandes parques. ¿Les Pero, otorga el gobierno de la ciudad, digamos en este caso, un espacio en Parián? ¿O les otorgará un espacio en Parián? No lo sabemos. Pues lo que siempre se ha dicho es que estuviera lo que decíamos, cultural, ambiental, comunitario. Y dentro del sueño que se desglosaba, sí estaba el tema de talleres, estaba el tema de huertos, de jardines, pero también de un espacio para que la comunidad se reuniera. Entonces eso, bueno, ya se ha cumplido. Aquí en uno de los patios nos hemos reunido para hablar de temas de seguridad, nos hemos reunido para las cuestiones que son del presupuesto participativo, o sea, algo que además nos faltaba, ¿no? Un espacio como, yo diría, como neutral para venir, te juntas, la gente se asoma y dice qué está pasando, lo cual siempre ayuda porque al menos se ve que hay vida. Y yo te diría de esto que preguntabas de si estamos satisfechas. A mí el otro día venía caminando y una señora se me acerca y me dice, oiga, me dijeron que aquí hay un lugar donde dan talleres y hay yoga, o sea, me lo describió súper bonito y yo me quedé pensando por un segundo y yo, ay, pues aquí en el Parián, ¿no? Y yo, señores, aquí, ¿no? Así de cruces. Y para ella fue como muy natural, ay, gracias, se metió y me quedé así como un segundo pensando y fue así de, wow, ¿cómo pasé de esta esquina que te decía que me daba miedo y que evitaba a que ahora es una esquina a la que quisiera que le pusiéramos más letreros o algo para hacerla más visible, y que todo el mundo se acerque a desarrollar sus talentos, sus vocaciones y sea un espacio de florecimiento? Ahora el sábado la nueva jefa de gobierno anuncia que el otro porcentaje del espacio va a coexistir en Pilares con una utopía. Estamos trabajando justo en el seguimiento de ese proyecto, las dos cosas a la vez, y entonces ahora pues nos falta eso, un espacio comunitario de información para que estos datos todo el mundo lo sepa, siga siendo un proceso participativo de toda la comunidad, que ahora ya no son solo los vecinos, sino toda la comunidad que viene aquí a sus clases, y que podamos seguir definiendo y dándole vida a este espacio. Mi sueño sería que más allá de estos 6 años, el Parián se mantenga vivo todo lo que le tenga que tocar. Espero que sean varias décadas. Como dicen, que esté limpio, con material, con profesoras, profesores, etcétera, pero también con esta puerta abierta para que las imaginaciones comunitarias cobren vida. Entonces, pues, sí, como dice Lau, hay un alivio, pero todavía falta. Eso iba con mi última pregunta, que es, ¿qué esperan todavía de este espacio? Digo, Laura ya nos dijo un poquito, ¿no? Lo que le falta, pero ¿qué esperarían más del Parián ahora que va a coexistir con Utopía? ¿No? Eso por lo menos nos garantiza más presupuesto. Nos garantiza presupuesto, sí. Nos garantiza estar dentro de una línea de gobierno. Eso es muy bueno. Importante. Y nos garantiza también que no se va a dejar un espacio inutilizado. Porque, por ejemplo, aquí ya tenemos algo y estamos muy contentos, pero es la cuarta, la quinta parte, no sé, muy chiquita. Entonces, qué bueno que se está proyectando hacer algo más y que no se deje inutilizar. Bueno, nos decían a nosotros es el 10% apenas del inmueble, ¿no? Se tenía proyectado antes de que se manejara lo de Utopía. Nos habían comentado de la escuela de cine, ¿no? Que también se iba a hacer. Esperemos, entre más cosas haya, mejor. ¿Las utopías lo tienen? Las utopías lo pueden tener también un aspecto formativo, de servicios, de espacios comunitarios. Y por eso digo que nos cuenten y que nosotros también les contemos y se haga una construcción, ¿no? Claro. Eso, yo creo que eso es lo que yo recalcaría más. Esto fue el resultado de un proceso, digamos, de diálogo. Eso tiene que continuar. Es una cosa no impuesta para el Parián, es una cosa que tenemos que construir junto con ellos. Eso creo que sería lo fundamental. Y sabemos de gente que quiere venir a tomar clases, pero sabemos de gente que quiere venir a dar clases.
entonces venir a trabajar aquí. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Que para todo el mundo sirve. Pues ojalá la autoridad siga teniendo la misma disposición, ¿no? Y nosotros pedirlo. Yo soy la latosa que siempre le dice al arquitecto, al LSP, a los de Pilares, a todos, ¿cuándo es la asamblea? ¿Cuándo es la asamblea? ¿Cuándo es la asamblea? Porque sí, sé que vamos a paso veloz de que la clase, esto, lo otro, pero no podemos dejar ese otro espacio en el que, pues digamos, lo que tú nos preguntas, ¿qué nos ha parecido hasta ahorita en Pilares? ¿Qué podemos fortalecerlo desde la autoridad, pero también desde la comunidad? Y ahora con esta nueva etapa de al menos 6 años, ¿cómo le vamos a hacer para llevarla a cabo? Entonces, ese es mi sueño inmediato, que sí concretemos ese espacio para soñar conjuntamente. Pues algo más que quieran comentar. Gracias por estar aquí. No, Muchas al gracias. contrario, muchas gracias a Estamos ustedes. muy contentas, muy contenta. Yo ya por mi edad, por mi condición física, por lo que sea, poco lo voy a aprovechar. No, sí. No, claro que no. Lo digo que yo tengo que cuidar de dos ancianos, uno es mi esposo y otro soy yo. Entonces, ya poco lo aprovecharé en cuanto a mi persona, pero me da mucho gusto ver que mucha gente más lo esté aprovechando. Así es de que bueno, que siga adelante. Pues yo lo repito, lo agradezco porque si algo hicieron ustedes, que por eso yo estoy aquí, ¿no? O sea, por eso tenemos el taller ahorita de radio en el Pilares El Parián, gracias a la lucha que ustedes tuvieron durante años. Y eso pues es de agradecer. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue una producción de Pilares El Parián. Locución y producción, Mónica Pérez. Apoyo técnico, Hugo Alberto Buenrostro Silverio y Rodrigo Ramón Lezama. Ecos del Parián. Tu voz en movimiento. Un espacio para ti. Un espacio logrado por la comunidad.